Comenzamos esta enseñanza hablando de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha. Nosotros yo entiendo que no tenemos una guerra espiritual. La guerra la venció Jesús. Él triunfó sobre los principados y potestades en la cruz, 2000 años atrás. Él triunfó. Es decir, la guerra ya se terminó. Pero ahora nosotros tenemos una lucha. ¿Y por qué? Porque tenemos que establecer, tenemos que ejercer, tenemos que imponer la guerra, la guerra vencida de Jesús sobre ellos. Y esta lucha es interna. Esta lucha es en nuestro corazón. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es todo espiritual, en nuestro interior. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da las verdades, nos revela, nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús habló acerca de esto. Si nosotros no escuchamos al Espíritu Santo, entonces es como dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desecharon el conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Conocimiento es entender. Pero ahora hay una palabra más hermosa, es la palabra sabiduría, porque nosotros recibimos la sabiduría de Dios, que es el conocimiento más el discernimiento. Es cuando yo tengo conocimiento y sé discernir entre lo malo y lo bueno. Yo veo a los constructores que van a comprar materiales y eligen la madera y la miran y disciernen. No, esta madera está derecha, no, esta no está torcida, esta no la quiero, y desechan la madera que no sirve y se quedan con la buena. Entonces, eso no es simplemente conocimiento, es discernimiento. Yo tengo que tener conocimiento más discernimiento, porque tengo que entender la naturaleza de esta lucha. Tengo que entender con discernimiento el carácter de mi enemigo y las estrategias de mi enemigo. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el mejor maestro, el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos dejó. Ahora, mire lo que dice otra vez Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha. La lucha es la lucha grecorromana de aquel tiempo, que eran dos luchadores que se trataban de tumbar para que el que caiga al piso no se levante. Entonces, ¿qué hace nuestro enemigo? No nos puede destruir, no nos puede matar, no nos puede... Pero, ¿sabe qué? Nos puede tumbar. ¿Para qué? Para que no estemos de pie, para que no estemos firmes. Para que no esté. Y Pablo repite esa palabra: estad firmes, que es lo contrario de ser tumbados. Entonces, fíjese cuál es nuestra lucha. Primeramente, contra principados. ¿Qué es un principado? La palabra principado viene de la palabra principio. Principio, que es el comienzo de algo. ¿Y qué son los principados? Son entes espirituales que comienzan todo lo malo. Ellos comienzan todo lo malo. Ellos comienzan guerras, ellos comienzan, diseñan planes, y estos planes son diseñados desde mucho tiempo atrás. Porque ellos son los principados, los que diseñan planes, los que comienzan todo lo malo. Todo lo malo que en el mundo es diseñado por los principados. ¿Y por qué? Y porque esa palabra significa principio. Los más antiguos. Sí, los del principio. Ellos comienzan todo. Después dice potestades. ¿Y qué es la palabra potestad? Es la palabra autoridad. ¿Y qué significa una autoridad? Es una potestad que tiene poder delegado para ejecutar algo. Los principados son los que comienzan, los que planifican, con corazón malo, con iniquidad, con rebelión, con aquellos que siempre quieren invadir el territorio de Dios, los propósitos de Dios, destruir y tumbar al cristiano. Pero entonces, ¿qué? Asignan a potestades, autoridades delegadas para ejecutar. Eso es como un policía, que es una persona normal, es un hombre, una mujer, pero cuando se pone el uniforme y la chapa de identificación, ahí tiene autoridad. ¿Por qué? Porque tiene autoridad delegada
por el gobierno para establecer leyes y ejecutar leyes. Bueno, estas potestades reciben autoridad y poder delegada de los principados en el gobierno de las tinieblas. Y después tenemos lucha contra gobernadores de este siglo, de esta edad. ¿Y por qué dice gobernadores de esta edad, de este siglo? Porque en cada edad, en cada siglo, en cada generación, ellos tienen son los mismos principados, que tienen los mismos planes, son las mismas autoridades delegadas para ejecutar, pero los gobernadores cambian de careta, se disfrazan. Por ejemplo, hoy uno de las peores tentaciones, destrucciones en el mundo es la droga, el alcohol, la droga ilegal y las drogas legales, porque hay personas que están totalmente atadas a pastillas y a calmantes y a pastillas para dormir. Es un castigo sobre la humanidad, un flagelo sobre la humanidad poderoso. Eso no existía hace muchos años, hace siglos atrás. Hoy sí. La internet, la pornografía, eso no existía años atrás. Hoy sí. ¿Por qué? Es lo mismo. Solamente cambian de estrategias porque son gobernadores de este siglo. Los mismos gobernadores que están gobernando el mal en este siglo usan otras armas, otra tecnología, pero son los mismos en el siglo pasado, en el otro siglo, en el otro siglo, en el otro siglo. Los mismos que persiguen a nuestros hijos, nos perseguían a nosotros con otras cosas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, porque son gobernadores de este siglo. Y después tenemos huestes espirituales del mal en regiones celestes. Y aquí habla de huestes, pero habla de algo espiritual. Algo espiritual. Engaños espirituales. Y están en regiones celestes. Y estos se aparecen y se manifiestan en el mundo espiritual y engañan y son falsos y hablan de cosas espirituales y cosas semi-espirituales, pero son huestes espirituales del mal en regiones celestes. Y nosotros entonces tenemos que tener este conocimiento y este discernimiento para saber quiénes son estos enemigos. Todo este mal sale de Satanás, que es el principado mayor. Él es un principado. Era el querubín protector. Y después tiene demonios inferiores que están debajo de él, autoridades delegadas para ejecutar. Y después están los gobernadores en cada siglo que aplican y se cambian de uniforme para destruir. Y después están todas las guerras, todos los demonios espirituales del mal, que hacen el mal y están en regiones celestes. Escúcheme bien. En las enseñanzas que le he dado en estos últimos días, he hablado de la lucha. Pero hay métodos que él usa. Y se lo voy a decir muy fácil. Él tiene su reino. El reino de las tinieblas. El reino de Satanás. Y también tenemos el reino de Dios. Hay dos reinos. El reino de Dios se compone por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y todos los creyentes. Somos el reino de Dios. Y el reino de Satanás son los principados y las potestades y los gobernadores y huestes espirituales. Sí, ese es el reino de Satanás. Ahí está la característica. Y escúcheme bien. Los principados de Satanás tienen esa jerarquía que les expliqué. Principados, potestades, gobernadores y huestes. ¿Entiende? Pero la naturaleza... Y ahí viene la manifestación. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Con el odio, la contienda, la amargura, la autoamargura, que es odio en contra de uno mismo, los celos y envidias, el temor y el miedo, el terror, el ocultismo, el espíritu de rechazo,
Esa es la naturaleza del reino de Satanás. Pero el reino de Dios no es así. En el reino de Dios hay gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, dominio propio. Esa es la característica del reino de Dios. Y nosotros tenemos un libre albedrío. Libre albedrío significa que tenemos la autoridad de decidir. Porque aquí hay una guerra entre dos reinos, una lucha entre dos reinos, y Dios nos ha dado albedrío para poder escoger a quién servimos. ¿A quién servimos? Nosotros podemos decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, yo le voy a servir al reino de Dios. Y no voy a permitir que la naturaleza del otro reino se manifieste. Escúcheme bien. Quiero definirle bien otra vez el asunto de nuestro enemigo. Satanás significa opositor. Opositor. El que te pelea y te va en contra. Todo lo que está para Dios y por Dios, él está en contra. Todo. Él no va a estar a favor del amor, no va a estar a favor de la paciencia, no va a estar a favor del gozo, no va a estar a favor de la benignidad, del dominio. Nada, él está en contra de todo eso.